Quiero invitarle a que ahí donde está me acompañe a orar en esta mañana para que sea el Señor hablándonos por medio de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu gran nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder estar reunidos en este lugar para alabar y exaltar tu nombre. Pero te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para poder recibir la instrucción de tu palabra. Pero no solamente para recibirla y para escucharla, sino que también quede grabada en nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia permanece para siempre. Amén. El 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, de quien se dice que ha sido el presidente más honrado que ha habido en Estados Unidos, declaró acerca de las Escrituras lo siguiente: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Vaya declaración proveniente de un presidente. También como iglesia tenemos ciertas doctrinas acerca de las Escrituras. Y en nuestra declaración doctrinal llamada Lo que enseñamos, establece como en primer lugar, en primer punto, nuestra posición como iglesia acerca de las Escrituras. Y en resumen dice lo siguiente en 4 puntos. Creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Creemos que la palabra de Dios es inspirada y absolutamente inerrante. Creemos que Dios inspiró a los autores para escribir la Biblia. Creemos que solo hay una interpretación verdadera de las Escrituras. Esta declaración es de suma importancia para nosotros como iglesia, ya que establece el enfoque y los lineamientos bajo los cuales se edifica esta iglesia. De la misma manera, el pastor Elías, en una de sus predicaciones, bajo el sermón La filosofía de ministerio, declaró lo siguiente: solo las Escrituras indican el propósito de la iglesia y cómo cumplirlo. Constantemente escuchamos estas enseñanzas, no solo desde el púlpito, sino que también en la predicación de los ICRES, en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de damas, aún en las enseñanzas, en las canciones. Acabamos de declararlo, bellas palabras de vida. Acabamos de decirlo, que la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero ¿de dónde surge esta declaración doctrinal que creemos como iglesia? Es importante responder a esta pregunta. Y es importante escudriñar en nuestros corazones. Creo firmemente que este libro que tengo entre mis manos en esta mañana es la palabra de Dios. Creo con convicción total acerca de que este mensaje en su totalidad es el mensaje de Dios para mi vida. Es o ha sido y será la Biblia de utilidad en mi vida diaria. Y más importante aún, ¿de dónde surgen todas estas declaraciones? ¿De dónde es que decimos nosotros que la Biblia es autoritativa e inerrante? Inerrante quiere decir que no se equivoca. Y también es infalible porque no hay fallas en ella. El sermón de esta mañana tiene como base segunda carta a Timoteo,
capítulo 3, versos 16 y 17. Y a través de este pasaje vamos a abordar 3 aspectos fundamentales acerca de las Escrituras que nos ayudarán a dar respuesta a estas interrogantes. Este pasaje nos habla acerca del carácter de las Escrituras. Nos habla acerca de su utilidad o beneficio, pero también nos declara su propósito. Es importante señalar que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en una situación sumamente grave. Estaba prisionero. Y es probable que no le quedaran muchas semanas de vida, porque él sabía que le esperaba una condena a muerte. Le esperaba un juicio. Sus amigos le habían abandonado. Pero Pablo, en medio de esta circunstancia tan difícil, le recuerda a Timoteo el ejemplo de su abuela y de su madre, Loida y Eunice, y le insta constantemente a recordar las Escrituras, a no desfallecer, a no desanimarse por cualquier circunstancia que estuviera pasando. Pablo estaba en una circunstancia difícil, pero aún en medio de esa circunstancia estaba alentando a Timoteo a mantenerse fiel a la palabra, a la verdad expresada por Dios en las Escrituras. Esta verdad que tenemos ante nosotros contiene características únicas y exclusivas, las cuales Pablo describe en estos pasajes. Usted puede tomar cualquier otro libro publicado en el mundo, pero jamás va a igualarse o a equipararse a las Escrituras. Ningún libro es comparable ante el libro que tenemos entre nuestras manos. Hoy tenemos la facilidad de que están condensados en un solo libro, 66 libros. Es tan fácil para nosotros levantarnos por la mañana, tomar este libro y leerlo para que éste traiga vida a nuestro corazón. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta primera declaración es sumamente majestuosa, porque Pablo le declara a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando le dice toda la Escritura, en realidad Pablo le está diciendo que cada escritura que está contenida en este libro es inspirada por Dios, viene directamente de Dios. Cada letra, cada signo de puntuación, cada oración, cada párrafo, cada capítulo y cada libro tienen su origen en el Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, esta palabra tiene total autoridad sobre aquel que dice ser creyente. Pero Pablo también está diciendo que es inspirada por Dios. Y esto no lo podemos ver en nuestro idioma, pero es sumamente interesante, porque nosotros leemos inspirada por Dios, pero en los idiomas originales Pablo ideó una palabra nueva, una palabra que no se encuentra en ningún otro texto en griego, ni siquiera dentro de la misma Biblia. Y es esa palabra que nosotros leemos como inspirada por Dios. Pablo unió dos palabras, que es Dios y soplo, de manera que describe a la Escritura como el soplo divino de Dios. ¿Dónde hemos leído acerca del soplo divino de Dios? El salmista, en el libro de los Salmos, capítulo 33,
verso 6, hace la afirmación acerca del soplo de Dios. Y quisiera que me acompañe a buscar en sus Biblias Salmo 33, 6. Y declara la palabra del Señor: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es ese mismo poder creador que llamó a este mundo existencia, ese Dios todopoderoso que en el sexto día de barro formó al hombre y sopló sobre él aliento de vida. Fue ese mismo poder el que fue aplicado a las Escrituras. Pedro también nos lo reafirma en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque el texto que tenemos ante nosotros no procede del hombre. Y Pablo lo dice aquí: toda escritura es inspirada por Dios y nos habla acerca de las Escrituras. No nos dice que los escritores en sí mismos son inspirados, sino que la Escritura es inspirada por Dios. Y Pedro lo reafirma en este pasaje. Y dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Fue ese mismo poder que emanó de la boca de Dios para crear los cielos y la tierra, el que trajo y que dio vida a su palabra. Dios eligió a un escritor humano, le comunicó su mensaje y mandó a que éste escribiese dicho mensaje. Y en ese proceso Dios intervino poderosamente, porque no solo lo inspiró, sino que también supervisó a aquel hombre para que escribiese solo aquello que Dios quería darnos a conocer. Este pasaje nos recuerda una virtud única de las Escrituras y que solo puede ser producto del soplo de Dios, y es la vitalidad o estar viva. ¿Qué significa esto? Hebreos 4:12 nos lo declara. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué interesante este pasaje, porque este soplo no solo produjo el mensaje que tenemos ante nosotros, sino que también a las Escrituras le fue dado un poder vivificador, el cual no se encuentra en ningún otro libro. Por tanto, tiene la virtud de producir efectos de vida en el corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Sabemos todos que la salvación procede de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Pero es su palabra el instrumento que nos conduce, que nos guía hacia Él. El hombre en sus propias fuerzas jamás será capaz de acercarse a Dios, porque antes de Él éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue Dios quien tomó la iniciativa de revelarse hacia nosotros, de comunicarnos el mensaje. Fue Dios el que tomó la iniciativa de hacerse hombre y morir en la cruz y resucitar para darnos vida juntamente con Él.
Fue Dios quien tomó la iniciativa de darnos aliento de vida, porque nosotros mismos en nuestras propias fuerzas no podemos producir vida. Estábamos destinados a muerte y condenación. Solamente su palabra puede edificar la iglesia. No es extraño ver en estos tiempos que muchas veces se enseñan mandamientos, preceptos, tradiciones e ideologías del hombre, porque es lo que está de moda. Porque hay algunos que afirman que la Biblia ya no es para este tiempo. Y colocan lamentablemente cualquier otra cosa por encima de las Escrituras. Pero nada puede ni debe estar por encima de las Escrituras. Delante de ella, todas nuestras ideas, todas nuestras tradiciones, nuestros pensamientos y costumbres no son nada y tampoco valen nada. Pero tampoco nos es útil únicamente afirmar con nuestra boca que las Escrituras son inspiradas por Dios, si éstas no gobiernan nuestro corazón, si nuestro caminar es distinto a lo que declaran ellas. El autor de Hebreos también nos declara que la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa esto? Que las Escrituras pueden funcionar como el bisturí de un cirujano que corta para sanar, pero también puede ser la espada de un verdugo que aplica justicia a aquel que merece muerte y condenación. Y hemos de preguntarnos y meditar en nuestro corazón: ¿cuál es el estado de mi relación con esta palabra? ¿Puedo afirmar que está presente en todos los aspectos de mi vida o solo en unos cuantos? La familia que Dios me ha dado, el hogar que Dios me ha dado, ¿está regido por medio de las Escrituras? Esposos, ¿amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Esposas, ¿me someto a mi esposo voluntariamente como la iglesia se somete a Cristo? Hijos, ¿honro y obedezco a mis padres conforme a la instrucción de la palabra? ¿Medito en el mensaje completo de las Escrituras o de ellas solo tomo las promesas y me olvido del mandato de Dios para mi vida? ¿Estoy amando a mi prójimo de la manera que Dios me ordena? ¿Cómo respondo cuando me veo confrontado por la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con orgullo y altivez o con humildad? La Biblia no está limitada al púlpito o a la iglesia solo los domingos por la mañana. Esta debe reinar en cada aspecto de nuestras vidas, en el hogar, en el trabajo, en el centro de estudios, en nuestras relaciones con los demás. De otra forma, ¿cómo hemos de afirmar que Jesucristo es nuestro Señor si no permitimos que su palabra gobierne nuestras vidas? Para el creyente no hay dos vidas, una de iglesia y una secular. Solo hay una. Y en esa vida hemos de ser conducidos solamente por su palabra. En ella está el mensaje completo de Dios para nosotros. Y vemos en este pasaje, en la segunda carta de Timoteo, Pablo le declara que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero también le señala un segundo aspecto fundamental, y es que es útil. ¿Qué significa esto de que sea útil?
quiere decir que es de provecho o de beneficio para nosotros. Las Escrituras son buenas precisamente porque son la palabra de Dios. Para el creyente no solo es suficiente leer las Escrituras, haciendo de esta como un objeto de culto sublime que está relegada a la biblioteca o al librero de nuestra casa, de la cual la tomamos solo los domingos o el día que vamos al ICRE. Ahora tenemos tanta facilidad que hasta la manejamos en nuestro celular. Ya hasta nos causa pereza andarle en físico. Pablo aquí nos da una breve lista acerca de los beneficios o la utilidad de las Escrituras. Y cada uno de ellos es diferente. Quizás usted puede mencionar, todos se me parecen iguales, porque Pablo dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero cada aspecto de los que Pablo está hablando aquí tiene una connotación importante. Y en primer lugar le dice que es útil para enseñar. La Biblia es el instrumento que se ha de usar para impartir sabiduría al corazón humano. Es la única fuente confiable, es la única fuente segura para mostrarnos al Salvador, que es Jesucristo. Hay quienes dicen: evangeliza, usa la palabra si es necesario. Esto es una mala afirmación, porque no son nuestros argumentos los que debemos presentar cuando estamos exponiendo el mensaje del Evangelio. Es la palabra lo que debe hablar. No es nuestra elocuencia ni nuestra capacidad de hablar la que va a convencer al corazón del pecado. Es la palabra de Dios. A lo largo de la carta, Pablo le recuerda a Timoteo la responsabilidad que tiene acerca de transmitir la sana doctrina. En esta misma carta, en el capítulo 2, verso 2, Pablo le dice y le otorga una responsabilidad importante a Timoteo y le declara: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En esta carta, Pablo estaba consciente que su final se acercaba. Cuando usted la lee con detenimiento puede denotar, es claro que hay una profunda tristeza en Pablo. Pero aún en medio de todo este sufrimiento y de todo este dolor, la preocupación de Pablo no era si iba a salir bien librado de esta situación. La preocupación mayor de Pablo era que Timoteo enseñase fielmente la palabra de Dios. Y el mandato era enseñar toda la Escritura, no solamente parte de ella. La responsabilidad de quien predica o expone la palabra es entregar todo el contenido de la palabra. Y es aquí donde la predicación expositiva es una necesidad para la iglesia. El pastor Elías también lo explicó hace algunos meses acerca de la importancia de la predicación expositiva para el creyente. Solo de esa manera se puede entregar el mensaje completo del Evangelio. Hoy vemos predicadores que toman una o dos citas aisladas y lo que ofrecen no es el mensaje del Evangelio, sino una charla motivacional. Muchos pretenden predicar el mensaje, un mensaje en el que todo el mundo se vaya contento, regrese a su casa feliz y que le digan: tú puedes, descubre el campeón que hay en ti, te va a ir bien en todos los aspectos de tu vida. Este no es el mensaje de Dios. Hay otros que usan 1, 2, 3 chistes para que todo el mundo se ría.
o llenan el mensaje de experiencias personales y le dicen: yo era así, yo era de esta manera, allá por aquel año recuerdo esto y aquello, y la Escritura queda relegada en último lugar. Todo mensaje o enseñanza debe descansar en el fundamento sólido que es la palabra de Dios. ¿Estamos siendo enseñados por las Escrituras? Es importante lo que señala Pablo aquí. Pablo le dice que es útil para enseñar. Pero ¿por qué no todos pueden enseñar o predicar? Ya Pablo antes se lo había dicho en ese mismo pasaje que acabamos de leer. Este mandato debe ser encargado no solamente a personas que son creyentes, también deben ser idóneos para enseñar a otros. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que además de ser un instrumento útil para la enseñanza, también es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir se refiere al acto de reprender para convencer a alguien de su mal comportamiento. Todos los creyentes necesitamos ser reprendidos o corregidos en algún aspecto de nuestras vidas. Pero solo es por medio de las Escrituras que nuestro andar torcido puede ser señalado. Su palabra es luz que alumbra en la oscuridad. Y solo la palabra puede traer convicción acerca de nuestro pecado. Nuestro corazón debe ser examinado constantemente a la luz de las Escrituras. Nuestras intenciones, actitudes, pensamientos, acciones, palabras, todo debe ser examinado por las Escrituras. Estas tienen el poder de exponer nuestro pecado para producir confesión y obediencia. Ya lo vimos en Hebreos 4:12, que la palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero el verso 13 de esa misma carta, Hebreos 4:13, nos amplía un poco más. Y declara: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra tiene el poder de penetrar el corazón, lo más íntimo del ser humano. Y esta se convierte en un microscopio que tiene la capacidad de ver hasta el más diminuto pecado en nuestro corazón. Jesús mismo es luz. Y al ser luz, ante su presencia, todo nuestro ser queda descubierto. Todas nuestras imperfecciones son manifiestas. Nada queda oculto delante de Él. Sus ojos ven todo aquello que nadie más puede ver. Muchas veces el hombre intenta ocultarse de los demás y a veces hasta de sí mismo. Buscamos autoengañarnos, pero ante la presencia de Dios todo queda expuesto, todo queda al descubierto. El autor aquí también nos señala que todos hemos de dar cuentas ante este juez que es Jesucristo. Y Cristo no juzgará como juzga el hombre, con lo que apenas tiene conocimiento los jueces emiten juicio. Cristo juzgará no para apariencia ni como juzgan los hombres,
porque para Él nada le es oculto. Y en este sentido, la palabra no solamente es útil para la enseñanza y para reprendernos en aquello que está mal. Pablo señala en tercer lugar que es útil para corregir. La palabra tiene la virtud de corregir. Y esta palabra se refiere al hecho de devolver algo a su estado correcto. La corrección nos coloca nuevamente en el camino adecuado. Pero esto solamente es posible por medio de la palabra de Dios. El salmista escribió en el Salmo 119, versos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Es esta nuestra oración? Así como lo declaraba el salmista. ¿Anhelamos ser limpiados por la palabra? ¿Buscamos de todo corazón que el Señor nos instruya en su camino? ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestro corazón? El salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta condición no es producto de asistir todos los domingos a la iglesia o asistir a todas las actividades o a los ICRES. El salmista afirma: en mi corazón he guardado tus dichos. Esto nos hace entender que no es un oidor olvidadizo, sino que es alguien que valora y atesora la palabra de tal modo que está grabada en su corazón y la pone por obra. ¿Cuántas veces no hemos leído el Salmo 1, que es la entrada de la alabanza para todos los salmos? Y mire lo que declara. Salmo 1, verso 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, en todo tiempo. Y es interesante este Salmo 1, porque este Salmo 1 solo nos recuerda que solo hay dos tipos de personas: los justos y los impíos. No hay términos medios. No existe eso de estoy en el intermedio. Y aquí el salmista declara que se deleita en su palabra, que le es de gozo y en ella medita de día y de noche. ¿Me es aburrida la Biblia? Por lo menos a mí me ha pasado en algún momento y confieso mi pecado. Pero el creyente fiel, la palabra es un deleite. Esto me recuerda al Salmo 34, donde dice: gustad y ved qué bueno es Dios. Pero cuando se refiere a gustad, en realidad lo que está diciendo: saboreen que Dios es bueno. Y esto es maravilloso. Puedo afirmar con seguridad que esta es una realidad en mi vida. Le estoy permitiendo a Cristo que por medio de su palabra corrija en mí todo aquello que está torcido, o sigo bregando con esas mismas actitudes desde hace muchos años y me niego a entregárselas.
Es necesario meditar en nuestro corazón e indagar por medio de las Escrituras, no conforme a lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que está torcido en mi corazón y que necesita ser enderezado? Permitámosle a la palabra que nos transforme. En último lugar, Pablo señala que las Escrituras son útiles para instruir en justicia. Hasta que Cristo regrese por su iglesia, la palabra debe continuar instruyéndonos en justicia. Los pastores y líderes fieles, oiga bien, pastores y líderes fieles son aquellos instrumentos a través de los cuales las Escrituras instruyen al pueblo de Dios para que éste camine en justicia. De la misma manera que un bebé es nutrido por la leche materna, así el creyente es nutrido por la palabra de Dios. No hay manera de subsistir. La Biblia contiene enseñanza de justicia para todos los aspectos importantes de nuestra vida. En ella encontramos cómo debemos administrar nuestro tiempo, nuestras finanzas. No, ahí yo no le dejo que se meta. Le permito a la palabra que entre aquí, acá y acá. Pero en ese aspecto no es negociable. La palabra nos instruye en la manera en cómo debemos relacionarnos con los demás. Solo medite en su corazón. ¿Cómo está su relación? Y no vaya tan lejos con el hermano que tengo a la par, con mi esposo, con mi esposa. ¿Cómo se rige esa relación? ¿Es por medio de las Escrituras? La palabra también nos instruye acerca de cómo criar a nuestros hijos. ¿Estamos educando a nuestros hijos por medio de la palabra? ¿Ven coherencia a nuestros hijos entre nuestra vida de iglesia y nuestra vida de hogar? Si hay alguien que nos conoce bien, son nuestros hijos. Y muchas veces en su inocencia, Dios los utiliza hasta para señalar nuestro pecado. Porque afirmamos una cosa, pero practicamos otra. Y es necesario preguntarnos nuevamente, ¿estoy siendo instruido por la palabra en todos los aspectos de mi vida? Hasta aquí hemos visto, en primer lugar, el carácter de las Escrituras, que estas tienen su origen en Dios, son inspiradas por Dios. También hemos visto cómo pueden ser útiles para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y la instrucción en justicia. Ahora bien, detrás de todas estas virtudes existe un propósito decretado por Dios para el hombre. Y Pablo aquí lo explica en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es interesante este término, el hombre de Dios. Anteriormente Pablo ya se había referido con estas palabras a Timoteo y le reconoce como un hombre de Dios. Este título tiene que ver con aquella persona que proclama el mensaje del Evangelio. Y el propósito de la palabra es que el hombre alcance madurez espiritual. La vida del creyente no es una vida estática. No es confesar únicamente con nuestra palabra que Cristo es nuestro Señor, sino que también se trata de un caminar, de un progreso,
de una santificación que cada día debe ir en aumento hasta que Cristo venga. Y Pablo aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero este término perfecto no hace referencia a un hombre que no tiene imperfecciones. A lo que se refiere aquí es personas completas, capaces y competentes, que estén aptas para hacer aquello a lo que fueron llamadas. Ya lo habíamos visto anteriormente en esta misma carta, en 2 de Timoteo 2:2. Pablo le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. El hombre de Dios debe cumplir con ciertas virtudes. No se trata solamente de ser creyente, pero ese propósito solo puede ser alcanzado por medio de las Escrituras y su meditación de día y de noche en ellas. Esa palabra perfecto en una de sus variaciones, en aquel tiempo se hacía referencia a un barco que estaba completamente equipado y preparado para salir al alta mar. De eso se trata, de que la palabra nos equipa, nos transforma. Pero ¿cómo hemos de estar preparados si no permitimos que esa palabra obre en nuestro corazón? Es por ello que afirma inmediatamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, totalmente preparado. Las Escrituras colocan al creyente en el camino de toda buena obra. Y Pablo aquí dice, toda buena obra. No dice buenas obras. ¿Por qué es esto? Porque la vida cristiana no consiste en realizar actos caritativos o de bondad ocasionalmente. Consiste en un estilo de vida y una manera de conducirse en cada aspecto de nuestra vida bajo los principios decretados por Dios en su palabra. En Efesios 2:10 Pablo declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La única manera aceptable para el creyente es viviendo conforme al camino que Dios preparó para nosotros. Ya lo vimos en el Salmo 1. ¿Cuál es el camino del impío y el camino del justo? Y el camino del justo se caracteriza por meditar en su palabra de día y de noche. Una vida transformada por el poder de la palabra no puede ser que quede sin frutos. Debe producir frutos. Todo aquel que ha sido llamado por Dios debe caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Como hombres y mujeres regenerados y transformados por el poder de la palabra, somos llamados a despojarnos del viejo hombre. Este se caracteriza por un estilo de vida torcido y pecaminoso. Debemos revestirnos del nuevo hombre y decir, como Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Puedo decir que para mí el vivir es Cristo? El vivir es Cristo, es morir a nuestros deseos. Ya no vivimos para nosotros.
Pero ¿cómo hemos de vivir para Cristo? ¿Cómo podemos ser preparados para toda buena obra? Solamente viviendo conforme a su voluntad. Y esta se encuentra en estas Escrituras. No solamente como creyentes, sino también como iglesia somos llamados a no apartarnos de su palabra, a vivir por la palabra, dispuestos a morir por ella. Pedro le declaró a Jesús en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otra alternativa para el hombre. No existe otro camino de salvación. Es por ello que debemos volver urgentemente a la palabra, pero debemos acercarnos a ella sin prejuicios, sin condiciones. Debemos despojarnos de nuestro orgullo y de nuestra sabiduría humana. Nuevamente podemos reafirmar, Señor, ¿a quién iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Pero para ello no solo hemos de tomar de las Escrituras las promesas que tanto nos gustan. Hemos de tomar el mensaje completo. Porque como ya alguien declaró, si Jesús no es el Señor de todo, Jesús no es el Señor. Toda iglesia que afirma predicar el Evangelio de Cristo debe estar 100% comprometida con predicar, enseñar y aconsejar desde la palabra. Solo de ese modo podrá exaltar el nombre de Cristo. Y más adelante en el capítulo 4, Pablo se despide de Timoteo. A veces es un tanto desgarrador leer esta carta. Pablo le dice a Timoteo, si puedes, tráeme los papiros. Quizás cuando esta carta llegó a Timoteo, Pablo ya había muerto, no lo sabemos. Y es tan abrumadora, porque la situación de Pablo era sumamente difícil. Él sabía que su muerte se acercaba. Pero nuevamente le insiste a Timoteo a mantenerse firme, que predique la palabra procurando la sana doctrina. Ese Pablo, el que estaba sufriendo frío en esa cárcel, hasta le dice, tráeme la capa, si puedes. Esta porción de 2 de Timoteo 3, 16 y 17 debe recordarnos la necesidad imperiosa de volver a la palabra de Dios, sin condiciones, permitiendo que su mensaje completo gobierne nuestras vidas y nos prepare para cumplir con el propósito establecido por Dios. Es fundamental que todo creyente no solamente afirme con convicción que la Biblia es la palabra de Dios y que su mensaje es completo, pero también debe ser útil en cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie y que me acompañe a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el mensaje de tu palabra. Creemos, Señor, firmemente que toda la Escritura es inspirada en ti y nos es útil para la enseñanza, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia. Señor, que estas utilidades de las Escrituras sean una realidad en nuestras vidas. Que tu palabra produzca vida en nuestros corazones, de tal modo que podamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. De modo que estemos enteramente preparados para toda buena obra y que podamos ser hallados como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, sino que utilizan bien tu palabra de verdad. Señor, te pedimos que esta casa siempre esté regida bajo los principios de tu palabra y no bajo filosofías humanas ni argumentos huecos. Que tu palabra siempre ocupe el lugar de preeminencia en nuestras actividades, en la enseñanza y en todo lo que hagamos. De modo que tu nombre sea exaltado siempre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.